que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, rezamos la oración de Jesucristo, nosotros primero escuchamos y después repetimos. Cuando nosotros hacemos nuestras oraciones no usando las palabras de Jesucristo, nosotros diríamos, decimos lo que hay en nuestro corazón al Señor en ese diálogo de amor. Pero cuando rezamos el Padre Nuestro, primero escuchamos. Porque el Señor nos dice, ustedes digan así. Y entonces Él nos dice las palabras que tenemos que usar. Igual el Espíritu Santo que nos revela la verdad completa, en la celebración eucarística también nos dice las palabras que tenemos que decir para dirigirnos en persona de Jesucristo, en el Cristo total, en comunión con el Espíritu Santo al Padre. Luego de esa oración, la oración de Jesucristo, del Padre Nuestro, nosotros hacemos lo que se llama el embolismo, es decir, la oración que pronuncia el celebrante en gratitud, invocando la venida gloriosa del Señor. Y eso la dirigimos al Padre. De ahí en adelante nos dirigimos a Jesús, presente, glorioso, sustancialmente presente, en el cáliz, en su sangre, en su cuerpo, en su alma y su divinidad. Y entonces de esa manera nos disponemos para recibirlo en comunión. Y el sacerdote nos dice, cuerpo de Cristo. Y nosotros respondemos amén. Y recibimos a Jesucristo sustancialmente presente, glorioso. Y Él en nosotros nos muestra ese nuevo cielo abierto, esa nueva tierra, para que ese mar, que es nuestras rebeldías, nuestros pecados, desaparezcan, se retiren, se abran, como veíamos en ese pasaje del primer libro de los Reyes, cuando Elías y Eliseo se dirigen al Jordán y se abre ante el golpe del profeta con su manto. Eso acontece en nosotros. Porque la santificación, la obra del Espíritu Santo, la obra de la Trinidad, se realiza justamente en ese proceso de que ese mar se vaya retirando y que esa tierra cada vez sea más fecunda. Y cada vez que reconocemos nuestros pecados, cada vez que reconocemos que somos indignos de estar ante el Señor, cada vez que nosotros nos humillamos ante Dios, esa tierra que todavía no es buena se empieza a abonar. Y por eso es que el sacerdote va a decirnos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Y nosotros vamos a responder humildemente, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Es decir, estamos pidiendo al Señor ser mejor tierra, que Él crezca, que Él reine en nosotros, que el pecado desaparezca, que el cielo se abra, que podamos contemplar su presencia. Y de esa manera nuestra esperanza firme en nuestra peregrinación siguiendo al Señor hacia la casa del Padre, en medio de las tinieblas de la vida presente, no nos haga desviarnos, no nos haga desanimarnos,
no sean las criaturas ni los problemas presentes más grandes que el destino, que la fortaleza, que las gracias y los dones que el Señor nos concede. ¿Por qué no nos da solo algo? Él mismo nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y entonces todo eso acontece en la Eucaristía. Todo eso acontece en la celebración. Y la procesión del Corpus Christi es el testimonio público hacia la gente y decirles, aquí está el Señor. Este es el Dios vivo. Él es nuestro Señor y Salvador. Y lo contemplamos y lo adoramos como familia, como pueblo. Y entonces, eso que muchas veces nosotros estamos llamados a testimoniar, pero por nuestras pobres disposiciones, a veces salimos de la Eucaristía sin la conciencia de que eso acontece en nosotros. Una vez al año, la Iglesia nos da la oportunidad de que nosotros, con mayor conciencia, sepamos que eso que contemplamos en la custodia, que es Dios mismo y no algo, está presente en nosotros, los que por gracia, por el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, hemos recibido a través de la Iglesia de Jesucristo en sus sacramentos, y que recibimos en ese pan de cada día, que no solo es el sustento temporal que el Señor, como nos dice en el mismo Sermón de la Montaña, y contemplaremos en días posteriores, porque Él nos viste. Si viste a los lirios, si da alimento a los gorriones, como a nosotros, que somos sus hijos, nos va a abandonar, nos va a olvidar. Él es fiel. Y entonces nosotros realizamos el acto de fe, más grande que el del apóstol Tomás. Y entonces seremos dichosos. Pero claro, cuando no tenemos esa conciencia, cuando aún distraídos o con una catequesis incompleta, creemos que vamos a ir a cada celebración dominical o a las celebraciones porque de repente alguien nos dice para que nos vea la gente, porque de repente hay algún matrimonio, alguna actividad social, y no alcanzamos a ver lo que se nos está dando, entregando. Entonces a veces podemos imaginar que de repente cuando está, como no estuvimos nosotros y vimos a Jesús en Palestina, y no nos damos cuenta que cuando lo vemos presente en la Eucaristía, vemos mucho más. Estamos más cerca de Él, y no solo cerca, sino que Él está en nosotros. Por eso Él pronuncia esas palabras tan grandes. Les conviene que yo me vaya. Y claro, solo puedo alcanzar esa revelación si es que en la iglesia y en comunión y en oración estoy notificado de lo que el Señor en esa locura de amor nos ha dejado. Y así nosotros poco a poco vamos siendo alimentados, vamos siendo fortalecidos, vamos siendo transformados, vamos siendo convertidos y nuestra vida se hace eucarística. Y entonces deseamos ser ofrenda, deseamos ser unidos a esa entrega, deseamos dar testimonio del Señor. Y nos dice San Pablo que la creación entera está esperando que nosotros nos podamos manifestar. Que el Señor nos conceda pues la gracia de que este año podamos de repente participar con mayor fe, con más esperanza, que nuestro corazón arda, como ardía el corazón de esos discípulos que el mismo día
de la resurrección se marchaban de la comunidad, se alejaban de Jerusalén, desanimados. Y el Señor se les manifiesta y les explica las escrituras, les explica que había sido anunciado que Él se iba a entregar en ofrenda para nuestra salvación, y empieza a arder su corazón, como el corazón de Jesús, que sigue abierto, ardiendo de amor por nosotros, en Jesucristo resucitado, y que lo tenemos que reconocer en la Eucaristía. Ahí contemplamos su rostro, ahí contemplamos su anonadamiento extremo, para que nosotros, pequeñas criaturas, veamos que el Señor es capaz de hacerse pequeño al punto que nosotros podamos, en nuestra ignorancia, creer que no es nada. Y ahí está presente el Señor de la gloria. Ahí está a nuestro alcance, de modo que lo podamos no solo tocar, no solo ver, sino incluso comer. Es alimento, es vida.